Buenos días, mi nombre es Guiomar León, soy la responsable de cumplimiento normativo en SERMES y además soy miembro del grupo de trabajo de inteligencia artificial en la Asociación Española de Privacidad e Inteligencia Artificial. En primer lugar, yo quería agradecer a la Fundación SERMES por su invitación a participar en esta jornada y también a Julio Bonis por la presentación que ha realizado. En este día os voy a hablar de la última norma en derecho digital en materia de inteligencia artificial que ha propuesto la Comisión Europea y que se encuentra en tramitación en el Parlamento Europeo en este momento en estado bastante avanzado. Se trata del llamado Omnibus Digital. No pretendo entrar a explicar el reglamento de inteligencia artificial ni su estructura, requerimientos, porque entiendo que esta charla está versada en la normativa Omnibus Digital. Y sin más voy a pasar a compartiros pantalla. Mi charla se titula Hay acta en pausa, plazos, riesgos y estrategias tras el Digital Omnibus. Como introducción, yo siempre en las presentaciones que realizo trato de poner en situación al auditorio, explicando un poquito cómo se encuentra la situación regulatoria o la situación social, económica o normativa para darle cierto contexto y poder comprender lo que va a venir después. El contexto del Digital Omnibus es un contexto de hiperregulación en la Unión Europea. Existe, y de todos es sabido, una gran carga normativa en la Unión Europea, empezando por el Reglamento General de Protección de Datos, el IA Act, que es el Reglamento de Inteligencia Artificial, también tenemos el Digital Services Act, también el Data Governance Act, el Data Act, la NIS2 y un largo etcétera de normas que vienen a lastrar o a endurecer las condiciones de las empresas con claro perjuicio para ellas en lo que es la competencia que pueden tener con el resto de continentes y de economías mucho más desregularizadas que la nuestra. Esta situación de hiperregulación y de lastre para la competitividad europea se pone de manifiesto en el informe Draghi sobre competitividad europea. Mario Draghi, que es una persona de todos conocido, ha sido primer ministro en Italia, ha sido presidente del Banco Central Europeo, incluso es premio Príncipe de Asturias del año pasado, del año 2025 en España, por su compromiso con la sociedad. Pues el 9 de septiembre, dentro de lo que es su labor divulgativa y su preocupación por la situación en Europa, no hay que olvidar que Mario Draghi es una persona que está formada como economista, advierte en su informe que la regulación en Europa ha llegado a un momento en que ha creado un ecosistema digital tremendamente oneroso, complejo, fragmentado y que ello produce pues, un peso bestial en las economías europeas y en las empresas en particular. Lastra, por tanto, gravemente la competitividad europea en el sector tecnológico. Advierte de que ya se ha perdido ese tren de la tecnología, pero que no podemos dejar pasar ni un minuto más con esta situación. De tal manera, él alza una voz que además es muy escuchada, para solicitar, para rogar una profunda simplificación en la normativa. Y ello para evitar que esa normativa, que es muy protectora de los derechos de los europeos, pues al final resulte muy contraproducente para la economía europea. Por tanto, y a raíz de este informe Draghi, en Europa, en la Comisión Europea, se piensa y se hace un examen de conciencia acerca de todo lo que se ha realizado en cuanto a regulación y se dan cuenta, descubren que pues efectivamente Mario Draghi tiene razón.
toman cartas en el asunto y la Comisión Europea emite una propuesta, esto es del 19 de noviembre del año 2025, que llama Digital Omnibus. Bueno, en España estamos acostumbrados a lo que son las normativas Omnibus, que no es más que un paquete heterogéneo de normas. En este caso está propuesto por la Comisión Europea y cuya finalidad, también en este caso, es la reducción de esa carga normativa, de ese peso regulatorio para las empresas que entienden debe de aplicar un 25% de reducción para el año 2029. Este Digital Omnibus va a afectar a bastantes normas. La primera, el Reglamento General de Protección de Datos, también va a afectar a normativas sobre ciberseguridad y también va a afectar al Reglamento de Inteligencia Artificial, entre otros. Pero aunque lo que pretenda la Comisión es que la implementación y el seguimiento de las normas sea mucho más fluido, sea mucho más proporcionado y mucho más fácil para los europeos, en este caso y en esta charla solo vamos a tratar de lo que aplica al Reglamento de Inteligencia Artificial. Disculpar. Bueno. ¿Qué hace el ómnibus digital? En primer lugar, lo que hace es dejar en cierta pausa el reglamento de inteligencia artificial, puesto que establece o extiende plazos más largos, pero además lo que hace es levantar ciertos riesgos y esto implica que las empresas deben de tomar estrategias específicas tras esta propuesta. El Digital Omnibus introduce muchos cambios que son clave en el amplio corpus normativo que tenemos en Europa y en aplicación del Reglamento de Inteligencia Artificial, sobre todo y en particular aplazando y condicionando ciertas obligaciones, especialmente para sistemas de alto riesgo y de inteligencia artificial generativa. Este nuevo enfoque lo que pretende es reducir cargas administrativas. Sin embargo, no va a eliminar las obligaciones materiales ni de gobernanza, ni de gestión de riesgos y, por supuesto, tampoco de protección de datos. Aunque, si tomamos en cuenta los cambios propuestos para el RGPD, a la hora de la práctica y si todo sale como está propuesto por la Comisión, sí que es cierto que se van a reducir las cargas en cuanto al Reglamento General de Protección de Datos, pero ya he dicho que este no es el momento ni el foro para tratar de ello, pero solo para que ustedes lo sepan. El resultado del ómnibus es un escenario que está pidiendo el cumplimiento, pero de modo condicionado y también implica cierto grado de incertidumbre, que lo que va a hacer va a ser obligar a las organizaciones a planificar en distintos marcos temporales. El ómnibus digital ya ha superado varias fases de tramitación en el Parlamento Europeo, o sea, fue propuesto en noviembre del 2025 por la Comisión, ha sido tratado por el Parlamento Europeo. Se han abierto periodos de consultas en los que se han participado. Nosotros, por parte de Sermes y en la Asociación de Privacidad, hemos participado en cuanto a las aportaciones, alegaciones, opiniones que han solicitado y en este momento se encuentra en Parlamento, pero en una posición ya cerrada. O sea, los grupos políticos ya han emitido sus opiniones y nos encontramos en fase de los llamados trílogos, que son fases de cierres, conversaciones entre Comisión, Consejo y Parlamento para hacer una versión cerrada de lo que será el ómnibus digital, que no está aprobado, pero se espera para momentos muy cercanos la aprobación. Se espera una pronta aprobación. En este webinar, ¿qué vamos a tratar? Pues qué cambia en inteligencia artificial, qué riesgos persisten y cómo prepararse estratégicamente, cómo una entidad debe prepararse ante este nuevo modelo regulatorio. Los cambios principales del Digital Omnibus en inteligencia artificial
A mi modo de ver, o los más importantes que he podido yo resaltar son los siguientes. El primero de ellos, lo que es el aplazamiento de ciertas obligaciones para sistemas de alto riesgo. En esta jornada estamos hablando de entidades, o van a comparecer entidades que son propias del sector salud, y ya el reglamento de inteligencia artificial metía todo el sector salud, con ciertas excepciones, en sistemas de alto riesgo. ¿Qué ocurre? Que el reglamento de inteligencia artificial establecía como límite para cumplir la mayoría de las reglas de obligaciones de transparencia, de requisitos, de calidad y demás, el 2 de agosto del año 2026. El 2 de agosto del año 2026 es dentro de escasos 3 meses o 3 meses y medio. Y a día de hoy las empresas no se encuentran preparadas, pero sobre todo las instituciones europeas no han emitido normas, no han emitido guías, o sea, no nos han facilitado el trabajo a las entidades para poder aplicar ese reglamento de inteligencia artificial y poder seguir y cumplir con nuestras obligaciones. El Digital Omnibus saca a la luz esta situación y propone que ciertos requerimientos, que son los más duros, entran en vigor cuando la Comisión Europea confirme la existencia de normas armonizadas y guías de cumplimiento, pero siempre con un límite máximo para los usos del anexo 3, que son los de alto riesgo, que fija el 2 de diciembre del año 2027, y un límite máximo el día 2 de agosto de 2028 para sistemas integrados en productos regulados. Productos regulados como pueden ser productos de uso médico, por ejemplo. ¿Qué ha hecho entonces el Digital Omnibus? Pues para estos sistemas lo que ha hecho ha sido extender los plazos e incluso condicionar la aplicación de los mismos a la existencia de estas medidas de apoyo al cumplimiento, que no tienen que emitirse por parte de las entidades, de las organizaciones, de las empresas, sino que las tienen que emitir y dictar las autoridades. Por tanto, van a existir unos estándares armonizados y unas guías de cumplimiento que van a facilitar mucho la labor de las empresas. Además, la Comisión debe activar ventanas de adaptación entre los 6 y los 12 meses. Bueno, este aplazamiento, este condicionamiento para las empresas, pues está muy bien. ¿Por qué? Pues porque se da mayor margen temporal para su adaptación. Además, al crear estándares y guías de cumplimiento, van a reducir la inseguridad y el temor de las entidades a un cumplimiento a ciegas. Y además, se unifican decisiones en las normas digitales de la Unión Europea, lo cual es muy positivo para los que trabajamos en marcos internacionales, o por lo menos intracomunitarios, pero tocamos en nuestras actividades distintos países de la Unión Europea. Y además se crea un único punto de notificación de intereses. Como inconvenientes, pues la incertidumbre. ¿Por qué? Porque tenemos varios plazos que son variables y además unas obligaciones condicionadas. Y mientras tanto, el reglamento de inteligencia artificial sigue en vigor. Tenemos varios escenarios de cumplimiento. Esto va a afectar a las empresas en cuanto a que tienen que crear presupuestos. ¿Cómo los creamos? ¿Cómo hacemos un presupuesto si tenemos esta situación condicionada, aplazada, con varios términos y demás? Es difícil. Hay que asignar recursos, hay que contratar proveedores, hay que realizar auditorías internas y hay que hacer ciclos de desarrollo, los que desarrollen software. Por tanto, las empresas van a tener que trabajar con un roadmap doble. Primero, una hoja de ruta que denominamos AIA-based, o sea, basada en el reglamento de inteligencia artificial, como si no hubiera ómnibus digital, y luego una hoja de ruta flexible que esté basada en el ómnibus con distintos escenarios. Esta hoja de ruta, aunque en un principio nos resulte
más cómoda porque alarga los plazos y porque condiciona a esas guías y a esas ordenanzas europeas, pues es más difícil de manejar. Y todo ello, además, pensando que las obligaciones de gestión de riesgo, de calidad de datos, de documentación técnica, la gobernanza de la IA, la supervisión humana y demás, no van a desaparecer. La presunción de conformidad y vinculación a estándares técnicos depende de normas, además, que todavía no están disponibles. Y si estas normas las van a emitir los distintos estados que conforman la Unión Europea, lo que puede ocurrir es que unos estados avancen y las dicten antes o incluso que unos estados las desarrollen de una manera más pormenorizada y otros no, con lo cual vamos a tener una aplicación normativa a varias velocidades en función de que estas normas estén más maduras en unos u otros estados. Después, otra de las novedades del Ómnibus digital es para las obligaciones de transparencia en sistemas de inteligencia artificial ya en el mercado. A ver, yo soy una entidad que desarrollo sistemas de inteligencia artificial y ya lo tengo en el mercado. Por ejemplo, sistemas de inteligencia artificial generativa ya en el mercado antes del 2 de agosto del 2026, que como hemos dicho antes era el plazo para el vigor de la mayoría de las obligaciones del RIA, del Reglamento de Inteligencia Artificial, van a ver pospuestas estas obligaciones de transparencia hasta el 2 de febrero del año 2027. Con ello, o sea, lo que es la obligación de etiquetar contenido artificial con una marca de agua o de cualquier otro modo, con distintos mecanismos de etiquetado, pues esto se va a aplazar. Y los sistemas de inteligencia de alto riesgo que ya se encuentren también en el mercado antes del 2 de agosto del 2026 van a poder seguir sin rectificación en su diseño ni adaptación, ¿vale? Siempre que no se modifique este diseño. O sea, si tú el 2 de agosto del año 2026 estás en el mercado con un diseño y eres de alto riesgo, no lo tienes por qué modificar. Ojo, si vas a cambiar ese diseño, sí tendrás que adaptarte. Pero marco un signo de atención. Esto no impide que las reglas de transparencia del Reglamento General de Protección de Datos deban ser cumplidas, porque hay que decir que el Reglamento General de Protección de Datos está en vigor e impone reglas a todo tipo de actividades, entre otras los sistemas de inteligencia artificial, y hay que cumplirlas. Por tanto, los usuarios que tienen una expectativa de transparencia en cuanto a los sistemas de inteligencia artificial se van a tener que ver satisfechos en cuanto a la información y además esa transparencia debe ser efectiva, ¿vale? Y debe estar balanceada. Y se debe balancear con esas expectativas de los usuarios. Después, otra de las novedades es la eliminación del registro de sistemas no considerados de altos riesgos. ¿Qué ocurría con el reglamento de inteligencia artificial? Este obligaba a que sistemas que no eran de alto riesgo, pero sí se encontraban en el ámbito del anexo 3, ¿vale? Que ese es de alto riesgo, debían inscribirse en un registro de la Unión Europea. Bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, pues un sistema de tareas preparatorias o no significativas, como por ejemplo una gestión documental propia del sistema de salud y previa a cualquier otra actividad, que por encontrarse en este ámbito del anexo 3, aunque fuera de bajo riesgo, debía registrarse en un registro creado al efecto por la Unión Europea. Bueno, pues con el Ómnibus digital esto no va a ocurrir. Se va a eliminar este requisito siempre y cuando el sistema sea de bajo riesgo. Pero esto no impide que estos sistemas tengan que seguir documentando sus autoevaluaciones de riesgo y también tengan que poner a disposición de las autoridades estas autoevaluaciones, además de otra documentación, si se las requiriera.
¿Cuál es el riesgo de esta novedad? Pues que todos los productores, los desarrolladores y las empresas quieran calificar sus sistemas como de bajo riesgo. ¿Por qué? Porque no lo tienen que inscribir en ese registro, o sea, van a tener o van a poder saltarse ese paso, pero sobre todo porque la inscripción en el registro implica un mayor escrutinio sobre su sistema. Y en general las entidades no quieren que se conozcan pues las entrañas de sus sistemas de inteligencia artificial o de cualquier otro tipo. Pero, a pesar de ello, se van a mantener las obligaciones para estos sistemas de bajo riesgo. Tendrán que crear un expediente de clasificación risk-based. Bueno, sabemos que el Reglamento de Inteligencia Artificial establece obligaciones en función del riesgo que tenga el sistema. Pues habrá que analizar y habrá que clasificar el sistema en uno de esos niveles de riesgo. Y eso se tiene que documentar y razonar. Se tiene que generar un expediente. Esa obligación sigue existiendo. Además, se tienen que crear y conservar evidencias de la evaluación de impacto en protección de datos y de la evaluación de los derechos fundamentales que pueda afectar esa inteligencia artificial. Eso se tiene que realizar y se tiene que documentar, conservar y estar listo para su exhibición a las autoridades. Además, tenemos también vigentes las obligaciones de documentación y trazabilidad de todos los cambios que puedan dar lugar a alteraciones significativas. Después, en el sector en el que estamos, tratamos en muchas ocasiones con datos sensibles. Estos son calificados, los datos de salud, son calificados como categorías especiales de datos para todo lo que es la normativa en privacidad. Pero ¿qué ocurre? Si yo creo un sistema de inteligencia artificial que vaya a tratar datos de salud, porque yo trabajo en el sector salud, porque soy una farma, porque soy un investigador, porque soy una CRO, pues vamos a tener que tratar datos de salud. Si soy un desarrollador, y a mí me preguntan desarrolladores, ¿y por qué no puedo utilizar datos para poder entrenar el sistema? Evidentemente quieren entrenar el sistema, pero también sobre todo para detectar esos sesgos que puede generar el sistema. Entonces no se pueden utilizar o no se podían utilizar porque son categorías especiales de datos que llevan una protección muy importante por parte de la normativa en privacidad. Sin embargo, el Omnibus Digital balancea la necesidad de utilizar esos datos en determinadas circunstancias y con una finalidad muy concreta, porque en ocasiones no me valen los datos que no sean originales, o sea, unos datos sintéticos, quizá yo no los pueda utilizar para probar o para detectar estos sesgos, sino que necesitaré unos datos originales. Si no, la seguridad del sistema puede verse comprometida. Con ello, la Comisión lo que intenta es imponer salvaguardas, pero permitir el uso de estos datos sensibles. Y lo que hace en el Omnibus es permitir la utilización de datos sensibles en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial, pero únicamente con el objeto de detectar y corregir los posibles sesgos. Y siempre y cuando esto fuera necesario y siempre que se adopten ciertas salvaguardas muy importantes. Además, el uso de estos datos se basa en el interés legítimo del desarrollador, de tal manera que no se va a tener ni que pedir consentimiento para ello. ¿Cuál es el riesgo? Pues que se abuse de la excepción, porque cuando nosotros nos permiten el uso de datos sensibles, pues lo lógico es que queramos extender esa utilización a otras finalidades, a otras cuestiones, como por ejemplo el entrenamiento. Eso no se puede hacer. El Supervisor Europeo en Protección de Datos ha emitido
un informe acerca de este ómnibus digital y, entre otras muchas cuestiones y al respecto de esta cuestión, ha solicitado que el uso de estos datos sensibles se lleve a cabo siempre y cuando sea necesario. Pero ¿cuándo es necesario? Pues hay que hacer un juicio de estricta necesidad. O sea, no me vale, es necesario, pero tengo otra forma de llevar a cabo esta detección de sesgos. Pues eso no cumple con la estricta necesidad. Se tiene que llevar a cabo un triple test de interés legítimo que trate el interés que tiene el desarrollador en el uso, la necesidad estricta y pondere ambos conceptos para poder arrojar un resultado de si se puede usar estos datos para esta finalidad. Asimismo, los casos de uso tienen que ser de suficiente entidad de riesgo para evitar efectos adversos. No me vale para cualquier tipo de sistema el uso de estos datos. Tiene que ser absolutamente importante el riesgo que se vaya a generar si no se utilizan para poder utilizarlos. Luego, el principio de minimización ha de respetarse. Es omnipresente el principio de minimización en estas situaciones. Solo puedo utilizar los datos estrictamente necesarios a esa finalidad. Los que no sean necesarios no los puedo utilizar. Y, por supuesto, esto va a conllevar la supervisión de las autoridades europeas de protección de datos. Por tanto, solo se pueden usar estos datos cuando no existan alternativas menos intrusivas y, en todo caso, se tendrán que aplicar mitigaciones, limitaciones de acceso, segregación de datos, pruebas, borrado de esos datos, pseudonimización si se puede, trazabilidad, no reutilización, etc. Por tanto, se implementan medidas para que esto no se extienda demasiado, sino que se contenga. Excepción del borrado. ¿Qué ocurre? Asimismo, el ómnibus dice que no se borrarían estos datos si el esfuerzo del borrado es desproporcionado. Claro, en los sistemas de inteligencia artificial en ocasiones es muy difícil, técnicamente hablando, borrar los datos. Pero claro, ¿qué es un esfuerzo desproporcionado? Esto es un concepto amplio que no ha quedado determinado y que va a dar lugar a mucha jurisprudencia y a mucha literatura, porque no se fijan los límites del esfuerzo desproporcionado. Lo que no quiere o lo que no pretende el ómnibus es que este concepto se convierta en una regla. O sea, porque yo entiendo que es desproporcionado el esfuerzo, pues no voy a borrar nada. Eso no puede ser. Después, otra de las novedades que yo considero muy importantes en el ómnibus digital es la extensión de las exenciones que el Reglamento de Inteligencia Artificial aplicaba a pymes a las llamadas mid-caps. Bueno, el Reglamento de Inteligencia Artificial establecía determinadas exenciones, excepciones regulatorias y simplificaciones para pequeña y mediana empresa. Esto, pues, entre otras cosas, conllevaba pues, una documentación técnica más simplificada, todo más básico, obligaciones que fueran proporcionadas en los distintos sistemas de calidad y una limitación también importante en las multas que se pudieran imponer cuando se trataba de pequeña y mediana empresa. Y esto es normal, porque no se puede exigir a una pyme que tenga, todas las salvaguardas y el mismo nivel de detalle en el cumplimiento que a una gran empresa. O sea, no es lo mismo una pyme que un Microsoft o que cualquier otra entidad de ese tamaño. ¿Qué ocurre? Que la Comisión Europea se ha dado cuenta de que existen empresas que quedan a medio camino entre la pyme y las grandes tecnológicas. Entonces, esas empresas son las llamadas small mid caps. El small mid cap son pequeñas compañías de mediana capitalización. Son pymes, emplean a menos de 750 personas, o sea, es un tamaño
Bien. El volumen de negocios anual tiene que ser inferior o igual a 150 millones de euros o su balance general anual debe ser inferior o igual a 129 millones de euros. Bien, pues estas empresas que están entre la pyme y la gran empresa quedan beneficiadas por todas estas exenciones regulatorias y simplificaciones que aplicaban a las pymes. ¿Cuál es el motivo? Pues fomentar la innovación y asegurar la responsabilidad de estas entidades. ¿Por qué? Porque si a estas small mid caps les aplicas todas las obligaciones de las grandes tecnológicas, no las vas a dejar crecer, no vas a dejar que desarrollen su potencial y eso al final está coartando, está frenando la economía europea en un mundo en el cual no se tienen estas regulaciones que son que ejercen de freno importante y por tanto que nos dejan a los europeos un poco pues como si lleváramos un lastre colgado. Sin embargo, las obligaciones de compliance siguen perdurando, lo único que son menos formales. Se siguen exigiendo evidencias de cumplimiento que sean auditables, aunque sean más viables para este tipo de empresas. Recomendaciones. Bueno, entre mis recomendaciones, la primera de ellas es la revisión de los calendarios de cumplimiento en una empresa, según su actividad y según los proyectos que esté desarrollando. Después, muy importante, clasificar e inventariar desde el momento de ya, desde hoy, los sistemas de inteligencia artificial que se estén utilizando en la organización, tanto los propios como los ajenos, y construir un marco de gobernanza que sea flexible, gobernanza regulatoria. Después, diseñar un modelo de gestión de riesgos de inteligencia artificial que esté alineado tanto con el RGPD, con la privacidad, como con el reglamento de inteligencia artificial y llevar a cabo evaluaciones de impacto y evaluaciones de derechos fundamentales de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ahora mismo muchísimos tratamientos en las empresas se están desarrollando utilizando herramientas de inteligencia artificial, de manera que estas evaluaciones de riesgo e impacto deben contemplar sí o sí la evaluación de la inteligencia artificial y no de una manera separada o sesgada, sino aunando ambas evaluaciones y haciéndolo de un modo unificado. Asimismo, si somos desarrolladores y vamos a utilizar datos sensibles para la detección de sesgos, pues tendremos que definir criterios internos muy estrictos, ¿vale? Para utilizar esos datos sensibles en inteligencia artificial. Lo mismo si no somos desarrolladores, pero manejamos esos datos sensibles con la utilización de herramientas ajenas. Hay que definir estos criterios de una manera pues no rígida, pero clarificada. Y aunque el ómnibus amplíe el margen del uso de estos datos, hay cierto riesgo no, hay mucho riesgo de vulneración del RGPD, del Reglamento General de Protección de Datos. Eso es real y las autoridades pueden revisar eso a posteriori. Después, si somos desarrolladores, tendremos que definir el borrado de los datos bajo una interpretación de esfuerzo desproporcionada, que sea estricta, que sea reducida, no amplia, porque me convenga a mí como organización entender que un esfuerzo desproporcionado es cualquier esfuerzo. Y luego, por último, entiendo que un pilar básico para las entidades es formar a su personal en todos los estratos, en todas las categorías. Debe de darse formación específica y segmentada en función del perfil en inteligencia artificial a todo el personal de la organización. Y por último, las conclusiones. Bueno, como conclusión, para mí, no sé lo que pensarán ustedes, es que el Digital Omnibus no es una pausa para la aplicación del reglamento de inteligencia artificial. Lo que hace el Digital Omnibus es reflejar un periodo de fricción normativa. Es decir, tenemos un reglamento de inteligencia artificial de muy difícil aplicación porque las entidades y las organizaciones
y autoridades europeas no han emitido todavía pues, guías de cumplimiento. Bueno, en España, que España tiene la intención de ser punta de lanza en cuanto a estas nuevas tecnologías en Europa. Y sí tenemos a la Agencia Española de Inteligencia Artificial, que sí ha creado unas guías y que están en abierto en su página web, ¿vale? Pero lo cierto y verdad es que no tenemos guías específicas ni normas armonizadas en la Unión Europea a día de hoy que nos faciliten el cumplimiento del reglamento de inteligencia artificial, y por ello hay que pues hacerse cargo de esta situación y no cerrar los ojos al hecho de que las entidades no estén cumpliendo, quizá porque no es que no quieran, es que igual no pueden cumplir porque no tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué deben hacer las organizaciones prudentes? Pues prepararse como si el reglamento de inteligencia artificial fuera plenamente exigible. Quizá, pues como cada maestrillo tiene su librillo, como buenamente puedan, tirando de la normativa existente en la actualidad, que no es poca, ¿vale? Y también que documenten todos los procesos como si no hubiera normas armonizadas. O sea, es muy importante documentar todo de cara a posibles auditorías e inspecciones y de cara a poder argumentar, óigame, es que yo he intentado cumplir y así lo he hecho. Si lo he hecho no demasiado bien, pues quizá con lo que tenía, con el material que tenía, pues esto es lo que he podido hacer. Pero siempre se ve la buena fe, la buena voluntad, la actitud proactiva de las entidades en cuanto al cumplimiento. Y también es fundamental diseñar sistemas que puedan adaptarse rápidamente cuando lleguen las normas. Es decir, tenemos que adoptar políticas de cumplimiento que sean flexibles y adaptables a lo que nos vaya a venir. Entiendo, y para terminar, pues que quien espera la fecha efectiva del vigor del RIA llegará tarde, y quien demuestre cierta diligencia estructural contará con una posición mucho más sólida, incluso en periodos como este de gran incertidumbre regulatoria. Y nada más, únicamente agradecer de nuevo a la Fundación Sermes la posibilidad de poder participar en la jornada y bueno, nada más que decir, si tienen cualquier pregunta, pues estoy dispuesta a contestarla en la medida de mis posibilidades y de mi capacidad profesional. Buen día, adiós.